Señor representante a la Cámara, Juan David Vélez, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Siempre un gusto estar con usted en la hora de la verdad. Bueno, para el tema que nos ocupa, usted ganó la discusión en su parte sustancial, y es que ya todos los partidos y el Congreso de Colombia ordenó la doble instancia para los llamados aforados, para cualquiera. Es que la doble instancia es un derecho humano declarado como tal por las Naciones Unidas, porque estaba además reconocido por los tratados internacionales a los que Colombia está obligado. ¿Por qué no nos habla de eso que ya se aprobó y cómo eso que ya se aprobó se le tiene que aplicar a todos los colombianos y no solamente a los que no han tenido o no tuvieron la fortuna de ser juzgados después de ese acto legislativo? Así es, doctor Londoño. Afortunadamente está cogiendo en el Congreso de la República un tema supremamente importante para Colombia, como es el derecho a la segunda instancia, a la impugnación. Y es que, le voy a ser muy sincero, no deberíamos estar legislando en esta materia porque realmente existe la ley permisiva o el principio de favorabilidad. Ya existe un acto legislativo, el 01 del 2018, que creó la doble instancia en Colombia. Sin embargo, quedó un vacío según la Corte, y es aquellos aforados que fueron juzgados en una única instancia de a partir del año 91 hasta el 2018. Es por eso que estamos radicando este proyecto de ley el día de mañana, que construimos junto a la senadora Paloma Valencia, junto al presidente Álvaro Uribe y junto al representante Juan Manuel Daza, construyendo un proyecto de ley sencillo, puntual, que va a permitir garantizarle este importante derecho fundamental a todos los ciudadanos de Colombia. Usted bien lo expresó, Colombia hace parte de acuerdos y convenios internacionales, es signatario, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos o como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde el año 1976, que exigía que a toda persona podía acudir a un juez superior a revisar su sentencia. Es por eso que estamos tomando este paso importante en el Congreso, porque es necesario legislar en esta materia y garantizar un derecho fundamental. Doctor Vélez, no hemos podido entender, y explíquenos usted, cuáles serían las objeciones que se le podrían hacer a ese proyecto para que se aplique retroactivamente como se tiene que aplicar toda norma permisiva o favorable en materia penal, todas, no unas, no las que uno escoja. El principio de la vigencia retroactiva de la ley penal viene desde la ley 153 de 1887. Pero como usted está metido en el problema porque usted es el autor del proyecto, díganos qué objeciones desde el punto de vista filosófico político puede haber contra una norma tan elemental como dice: ya estamos de acuerdo en el juzgamiento en doble instancia de los aforados. Este juzgamiento tiene que ser para todos, inclusive para aquellos que apenas van en una primera instancia de juzgamiento. Pues yo creo que existe un gran temor sobre quienes juzgaron a muchas personas y pudieron incurrir en graves delitos en violación de los derechos fundamentales y el debido proceso. Yo creo que esto es un tema que se torna directamente en el ámbito político, y es por eso que la sentencia CEUS 217 del año 219, nos pide al Congreso de la República en legislar, porque es necesario garantizar este derecho fundamental a los ciudadanos. Nosotros incluso estamos tomando acciones desde el Congreso de la República porque la Corte Constitucional exhorta al Congreso a legislar en esta materia, pero no podemos tener temor a que se revisen estos casos, porque seguramente hay muchos casos de personas inocentes y habrán otros que seguramente ratificarán su culpabilidad. Pero eso es lo que tiene que hacerse en un Estado de Derecho, garantizar el debido proceso. Bueno, tema de los temas, doctor Juan David Vélez, el que le voy a proponer. Lo que se llama o llamamos los juristas o quienes pretendemos sernos la reformatio impeius, porque siempre es posible que un juez de segunda instancia considere demasiado tibia la decisión del juez de primera instancia y agrave la situación del que apeló. El que apeló apela con el riesgo de que el juez superior sea más severo que el juez de primera instancia. ¿Eso está claro en su proyecto?
el juez de segunda instancia, el que sea, de acuerdo a lo que diga su proyecto, podrá hacer más gravosa la situación del condenado, porque eso me parece fundamental. Que apele el que se sienta que con él se cometió una injusticia y que corre el riesgo de que el juez de segunda instancia agrave su condición. Ese me parece un tema esencial. ¿Usted cómo lo ve? Nosotros no lo tenemos planteado así en el articulado, doctor Londoño. Nosotros consideramos que debe acudir al debido proceso, a la revisión de la sentencia, pero en ningún momento podría agravar la sentencia impuesta en la primera instancia. ¿Y por qué, doctor Vélez? No, ¿Por lo qué? estamos analizando. A ver, ¿por qué no darle esa satisfacción a los que están protestando contra la segunda instancia? Segunda instancia con la posibilidad del juez superior de agravar la condición del juez inferior, que es un principio universal. En muchísimas partes del mundo la sentencia del juez de segunda instancia es la que vale y agrava muchas veces la condición del apelante. ¿Por qué no? Bueno, doctor Londoño, yo creo que eso es un debate que deberíamos dar en el Congreso de la República y tomaríamos en cuenta las experiencias internacionales que sin duda alguna usted las está expresando. Creo que inicialmente no está planteado en esa manera en el articulado. Como le digo, es un articulado bastante sencillo donde creamos una sala de descongestión bajo ley estatutaria que permitirá la revisión de estos aproximadamente 250 casos. Pero sin duda alguna yo creo que eso es uno de los grandes debates que deberíamos dar jurídicamente en la Comisión Primera de la Cámara y del Senado de la República. El juez de segunda instancia podrá ratificar o podrá revocar o podrá modificar en el sentido de hacer más suave o más grave la situación del sindicado. Para eso es la segunda instancia y para eso debe ser la segunda instancia en el caso de los aforados. Darle a esa sala perfecta autonomía para que sea una sala de segunda instancia donde proceda la reformatio impellus. Usted apeló, venga señor, yo quiero analizar si el juez de primera instancia se equivocó considerando que usted es culpable o inocente, y si es culpable, si se equivocó o se acertó en la cuantía de la pena. ¿No le parece? Doctor Londoño, pero basados en el mismo principio de favorabilidad, nosotros no podríamos agravarle la pena a la persona juzgada. Por eso estamos planteando este proyecto de ley. Nosotros consideramos que el principio de favorabilidad permite que la persona juzgada pueda acudir a un segundo recurso. No hemos visto el escenario de que le agraven la pena a una persona ya juzgada y ya con una sentencia. Pero sin duda alguna... Perdóneme, una sentencia en primera instancia que se apela es una sentencia que no tiene ejecutoria. Es una sentencia que no ha cumplido su vocación de convertirse en cosa juzgada. De manera que es perfectamente posible sin violar ningún principio de favorabilidad, pero ni más faltaba. Quiere decir que con eso se amarra al juez de segunda instancia para considerar realmente la condición del reo y decirle o usted es inocente o usted es culpable y usted es más o menos culpable de como lo consideró el juez de primera instancia. Y verá que con eso se resuelven gran parte de las objeciones que hay contra la norma. Y eso no va contra el principio de favorabilidad. La favorabilidad existe respecto de norma superior, norma general, posterior, perdón. Que salga una ley, que salga un decreto, algo que favorezca al sindicado, se le aplica retroactivamente así esté cumpliendo la sentencia. Pero si está en pleno juzgamiento, el juzgamiento no ha terminado sino cuando quede en firme la sentencia de segunda instancia. Correcto, doctor Londoño, correcto. Usted como gran experto y en el derecho, pues sin duda alguna nos acaba de dar un gran aporte que se entrará en la discusión del proyecto de ley que radicaremos el día de mañana. Pero como usted bien lo expresa, la sentencia no estaría ejecutoriada y sin duda alguna le estaríamos garantizando el debido proceso a todos los ciudadanos colombianos. Correcto, dándole al juez de segunda instancia las facultades que tiene para confirmar, revocar o para modificar en lo que le parezca pertinente la situación del sindicado. Y entonces así, los que fueron condenados en primera instancia dice, yo no voy a correr el riesgo de una segunda instancia.
El que se reputa inocente dice yo corro ese y todos los riesgos porque soy absolutamente inocente. Haga conmigo lo que crea que deba hacer el juez de segunda instancia, que estará más ilustrado, que tendrá el acervo probatorio que ya consideró el juez de primera instancia, que está en mejor posición para examinar el asunto. Representante, hay que examinar ese tema que a mí me parece de la mayor importancia. Pero Sí, señor. examinémoslo. En todo caso, la aplicación retroactiva de una norma que ya existe en la jurisdicción colombiana a quienes están en proceso o a quienes ya fueron supuestamente procesados, pero sin la aplicación de ese principio, es una aplicación retroactiva que viene, por Dios, de la ley 153 de 1887, doctor Juan David Vélez, que lo dice así expresamente. Correcto, doctor Londoño. Es un error histórico de nuestra Constitución, de nuestra ley y de nuestro ordenamiento jurídico. Es un error que nosotros tenemos que enmendar como congresistas y es por eso que necesitamos radicar este proyecto de ley. Ojalá contar con todo el apoyo del gobierno nacional de tal manera de que podamos sacarlo adelante y poder enmendar este error histórico que es necesario. Que no va a la medida a una persona, va para la garantía de un derecho fundamental a todos los ciudadanos colombianos. Por eso nos desconcierta tanto las declaraciones que dio algún ministro del despacho diciendo que ese era un proyecto del Centro Democrático, pero no del gobierno. ¿Cómo no va a ser del gobierno si es una obligación supraconstitucional? La obligación de darle segunda instancia a todos y no a unos cuantos. Entonces, no, doctor Londoño, y recordando fallos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU de noviembre pasado, que no es el único en esta materia, donde exhorta al Estado colombiano a garantizarle los derechos fundamentales y el de la doble instancia a los ciudadanos colombianos. Es por eso que el Estado tiene que tener el compromiso desde todas sus ramas para garantizar el derecho a los ciudadanos. Mencionando específicamente el caso de Andrés Felipe Arias, ¿no? Por supuesto, ese es uno de los casos donde el Comité de Derechos Humanos falló y que pues, sin duda alguna nosotros tenemos que darle validez porque Colombia es parte precisamente de estos organismos internacionales. Que Andrés Felipe Arias se someta al juez de segunda instancia y que se haga un juicio público de alta significación en la vida del país, para ver si, como estamos convencidos muchos, Andrés Felipe Arias es una víctima inocente de un proceso inicuo, o si hay contra él elementos de juicio que lleven o a confirmar la sentencia o a hacerla más grave, a ver si es que cabe. 17 años a una persona que no se lucró en un peso, que no tuvo ninguna actuación en el tema y cuyos amigos nunca trabajaron por él en ese proceso de adjudicación de contratos de agroingreso seguro. Entonces, quienes estamos convencidos de su inocencia y estamos seguros de que él también no tendrá inconveniente a una posible reformatio in peius. Doctor Juan David Vélez, muchas gracias por estar con nosotros y que el gobierno nacional asuma también la responsabilidad de este proceso fundamental y que todos los colombianos lo examinen con independencia de criterio, con buen juicio y con análisis filosófico jurídico y no con la cosa baladí, la cuestión baladí de que este es un proyecto para favorecer a una persona. No, ni más faltaba. Este es un proyecto para hacer justicia en Colombia. Doctor Juan David Vélez, pues un gran gusto de hablar con usted y muchos éxitos. Muchas gracias, doctor Londoño. Usted ha sido un gran jurista, un gran abanderado en estos temas, ha estudiado muy en profundidad y lo seguiremos consultando para poder generar un gran debate en el Congreso de la República y garantizarle este derecho fundamental a todos los ciudadanos. Gracias por la invitación.